bienvenidos a nuestro programa Unillanos Responde, un programa más en el que hoy nos reunimos y con el que queremos también darles a conocer un tema muy importante que es sobre el régimen de matrículas. Soy Camila Maeche y voy a estar acompañándolos en estas transmisiones a través de Facebook. Entonces, pues vamos a iniciar nuestro programa de Unillanos Responde. Y hoy nuestro invitado especial, él es Fernando Saavedra, él es el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, quien nos va a explicar un poco detalladamente de lo que es esta actualización del régimen de matrículas, importante, un tema muy importante para los estudiantes en cuanto al proceso pues del pago de matrícula y de la inscripción a la universidad. Bienvenido a nuestro programa de Unillanos Responde y bueno, cuéntenos un poco de su labor como consejero y pues vamos hablando sobre el régimen de matrículas. Ok, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como lo mencionó, mi nombre es Fernando Saavedra, soy representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario y en este escenario de Unillanos Responde, pues fui en esta invitación a explicar de qué se trata el nuevo régimen de matrículas y cómo, digamos, llegamos a esta situación. Para mí, como estudiante, hablar del régimen de matrículas sin hacer un contexto de lo que significa el costo de las matrículas en la Universidad de Los Llanos y cómo este tema nos permite también hablar un poco de la financiación de la educación superior. Entonces, sobre esto último, pues tenemos que decir que es la Ley 30, la Ley de Educación Superior, en donde se crea el problema de lo que nosotros como estudiantes, profesores, como es decir, hay un consenso a nivel de educación superior en el que hay una crisis de la educación superior y esta crisis tiene que ver con la financiación o con el desfinanciamiento de la educación superior. Y esto está en la Ley 30 que menciono específicamente en el artículo 86 y 87 de esta ley. Y el problema radica en que esta ley planteó que el crecimiento de las universidades en cuanto a su financiación está anclado al IPC, al índice de precios al consumidor. Esto, digamos, en grandes o en algo muy concreto para poder explicarlo, significa que año tras año a las universidades les están girando la misma cantidad de recursos, solo que las aumenten el IPC para que, digamos, no pierda el poder adquisitivo. Pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque las universidades han venido aumentando sus costos o sus costos de funcionamiento por encima de este IPC. Entonces, por ejemplo, la nómina de los profesores, tú sabes que los profesores tienen incentivos a investigar que tienen que ver con su salario, pues esos salarios han venido creciendo, pero el gobierno sigue girando la misma cantidad de recursos. Ese es un elemento de los que podríamos, digamos, mencionar. Hay otro elemento como la infraestructura física, igualmente con los costos administrativos de la nómina de trabajadores, pero este es el contexto, ¿sí? Este es el contexto, y en este contexto algunas universidades, sobre todo las que han tenido menos elementos institucionales para aumentar sus recursos, han tenido que acudir a la matrícula para poder financiarse, ¿sí? Entonces, eso le pasó o le ocurría a la Universidad de Los Llanos. La Universidad de Los Llanos pues nace en un contexto más o menos en 1974, en un contexto, digamos, de la Orinoquía, y su funcionamiento no empezó con esa problemática, ¿sí? Entonces fueron los recursos de matrícula los que empezaron a solventar ese financiamiento. Entonces digamos que ahí podríamos
dejar esos bueno, datos. teniendo en cuenta pues esta contextualización que nos hace sobre el tema de la financiación de la educación superior, cuéntenos cómo surge entonces esa actualización del régimen de matrículas y por qué se dio esta iniciativa. ¿Qué es el régimen de matrículas para que las personas que en este momento nos están viendo pues conozcan un poco más del tema? Ok, mira, el régimen de matrículas vendría siendo la forma en que la universidad liquida el recibo de la matrícula, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que de otra manera que es el costo o es lo que la universidad cobra por el acceso a la universidad. Sin embargo, esta discusión del acceso también nos tiene que permitir dar otra discusión y es la que, digamos, quiero plantear. Y es que en este contexto de desfinanciación de la educación superior pública, las universidades que han estado menos preparadas para adquirir recursos por otras vías, por ejemplo, temas temas como, por ejemplo, cuando la universidad da asesorías, hace consultorías, pues la universidad no ha estado preparada en ese sentido. Entonces ha tenido que recurrir a no financiar las matrículas. Entonces, cuando vemos universidades como la Universidad Nacional, uno se pregunta, ¿es que los costos de dejar ingresar a un estudiante son menores o mayores que la Universidad de los Llanos? Digamos que ese no debe ser la discusión, porque en la Universidad Nacional un estudiante de estrato 1 o 2 paga un valor muy pequeño, 10.000 pesos, 15.000 pesos, pero eso no significa que es que acceder a la Universidad Nacional sea bajo costo. De hecho, la Universidad Nacional es de las universidades que presenta mayores costos por estudiante. Entonces, ¿cuál es la discusión? La discusión precisamente es que la universidad en esos 46 años no pudo crear maneras de financiar la matrícula. Entonces, por eso recurrió a una serie de régimen, y el régimen de matrículas que se modificó es el acuerdo 060 de 1999, y con la modificación que nosotros hicimos podríamos decir que después de 20 años se modifica un régimen de matrículas que desde su creación tuvo un gran problema, y es que dividió a los estudiantes en dos categorías, independientemente de su situación económica. Lo que hizo ese régimen fue decir, las carreras o los estudiantes que ingresaron antes de 1999 van a pagar una matrícula mínima de 0.8, y los que ingresen a partir de 1999 van a pagar 1.4. Pero eso no tiene nada que ver ni con el ingreso, no tiene que ver con la situación económica, sino tiene que ver con un programa. De hecho, si lo queremos ver a mayor detalle, uno podría pensar veterinaria. Veterinaria es de los programas que son es mayor costo de funcionamiento que otros programas, pero vale menos que, por ejemplo, ingeniería agroindustrial. Ingeniería agroindustrial, por ser un programa que se creó después del 99, pues tiene un costo mayor. Entonces se dividió entre 0.8 y 1.4. O veamos el caso en salud. Salud, el costo mínimo de la matrícula era 0.8 salarios mínimos, y regencia, que aparte es una carrera tecnológica, pagaba un costo mínimo de 1.4. O sea, más de lo que se pagaba, por ejemplo, en enfermería. Y por eso lo digo, eso solo viéndolo por tipo de programa, pero ahí también la crítica sería, y es que tiene que ver es la condición socioeconómica del estudiante. Sí, bueno, del régimen que hablamos, de esta actualización, para las personas que estén interesadas en conocer pues en dónde está esta actualización del régimen de matrículas, es el Acuerdo Superior número 008-2020 que se dio el año pasado, a principios de marzo, antecitos de que iniciáramos pues toda esta situación de pandemia, pues se dio esta actualización. Y bueno, y quiero aprovechar también para que las personas que están conectadas en este momento y pues que quieran remitirse a este documento, lo pueden encontrar en la página de la universidad, y también en este momento pues aprovechar para hacer todas las preguntas que tengan con respecto a
este tema de la actualización del régimen de matrículas, que esto involucra el pago de matrículas, lo que mencionaba también Fernando, el tema de cuáles son esas condiciones socioeconómicas para poder pagarlas. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema, y pues vamos a empezar con esto. Para hacer la liquidación de la matrícula, ¿cuáles son esos documentos que se tienen que presentar y cómo son las condiciones en las que deben estar para hacer la entrega o la presentación de estos documentos? Bueno, los documentos que debe presentar los estudiantes, digamos, están en los requisitos que los pueden encontrar en la página, pero básicamente el que tiene que ver con la liquidación del recibo de la matrícula es la condición socioeconómica del estudiante, ¿sí? Digamos que eso se hace a través de un certificado de ingresos, y dependiendo si la persona declara o no declara, pues va a hacerse dependiendo cuántos salarios mínimos, ¿sí? Pero hay una fórmula, y digamos que aquí lo importante de este tema es que cuando nosotros empezamos a hacer esta modificación del régimen de matrículas, coincidió con dos temas muy importantes. El primero coincide con el paro nacional universitario del año 2018, y lo segundo es que nace un programa que se llama Generación E, sobre todo el componente equidad, no el componente excelencia, y hay una coincidencia, o sea, los expertos coinciden en que ese programa Generación E, sobre todo el componente equidad, vendría siendo el paliativo, o vendría siendo como la prueba piloto de lo que podría convertirse en la política pública de gratuidad de educación superior en Colombia. Digamos que más allá de las diferencias que hay frente al gobierno, frente, digamos, al manejo o al modelo de educación superior, el hecho real es que este programa hoy está representando, por ejemplo, para Unillanos, el 30% de gratuidad. Hoy el 30% de estudiantes de la Universidad de Los Llanos tienen gratuidad con este programa, y si independientemente del gobierno que regrese, que gane en el año 2022, le va a quedar muy complicado, digamos, devolverse, ¿no? Yo creo que independientemente del gobierno que ingrese, la educación superior en Colombia gratuita es un hecho. O sea, este proyecto tiene que avanzar. Claro, y no solo eso, sino que estamos hablando de que en los próximos años el programa de gratuidad estará cubierto, por lo menos para los estudiantes de estrato 1 y 2. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando se hace esa modificación y nosotros decimos, oiga, hay que bajar las matrículas, teníamos en cuenta que si la universidad baja las matrículas, si liquida esas matrículas muy abajo, ¿qué ocurre? Que cuando este programa de gratuidad se dé, pues la universidad no va a recibir los recursos del gobierno nacional por ese valor. Entonces, esta parte es muy importante mencionarlo, porque si esa situación no se hubiera tenido en cuenta, digamos, se hubiera modificado un régimen de matrículas, al menos en lo normativo, como lo tiene la Universidad Nacional, quien hoy estaría perdiendo sería la Universidad de Los Llanos, porque cuando este programa se convierta en política pública, lo que va a suceder es lo que viene sucediendo ahorita. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Que la universidad lo que hace es toma los recibos de matrícula de los estudiantes de Generación E, componente equidad, y se los envía al ministerio, y el ministerio lo que hace es devolverle ese valor. Entonces, si la universidad, por ejemplo, envía recibos de matrícula con 20.000 pesos, pues eso es lo que le va a devolver el ministerio. Entonces, eso nos plantea una restricción, porque nosotros decíamos, oiga, queremos bajar las matrículas, pero sabemos que eso está sucediendo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de reconciliar esas dos ideas, y lo que se hizo fue, obviamente hay que disminuirlo, pero entonces dejémoslo en unos puntos que sean iguales para todos. Hoy todos los programas pagan el mismo valor mínimo, que es 0.7 salarios mínimos. ¿Y eso más o menos cuánto sería? Pero el programa técnico y tecnológico, que es regencia, paga incluso 0.5. Entonces, ¿eso qué significa? Que se equipararon las condiciones, es decir, 0.7 salarios mínimos para todos los programas, excepto los técnicos y los tecnológicos, pero se focalizaron para que cuando cuando se pase de este programa Generación E, componente equidad, a política pública, la Universidad de Los Llanos va a seguir recibiendo
los recursos, pero ya no lo va a tener que pagar el estudiante, lo va a tener que pagar, lo estará pagando el gobierno. Y entonces por eso, mientras eso sucede, entonces lo que hicimos es, venga, dejemos los descuentos socioeconómicos, mantengamos las becas académicas y regulémoslas, mantengamos los descuentos de hermanos, mantengamos los descuentos por representantes, mantengamos los descuentos a estudiantes que participan en eventos culturales, artísticos, deportivos, ¿sí? Entonces, ese es el resultado y eso es lo que se convirtió en el Acuerdo Superior 008 de 2020. Hoy yo te podría decir, francamente, que de aquí en adelante los estudiantes de estrato 1 y 2 no van a pagar matrícula, por lo menos en los próximos 3, 4 años eso va a ser un hecho, ¿sí? Hoy de hecho el gobierno nacional, el sistema universitario estatal ya salieron a la opinión pública a aclarar lo de la matrícula cero. Y que dijeron, eso está proyectado para este claro, tiempo, para estos periodos. No solo para este periodo, ya hay claridad para que 2022, 1 y 2 va a garantizarse eso. La pregunta que sí hay que hacer y que nosotros nos hacemos como estudiantes es que no vaya a ser esa gratuidad como se hizo en estos últimos, en estos 2 semestres, que fue una composición entre ayudas de la alcaldía, del departamento, el gobierno nacional, pero igual la Universidad de los Llanos puso bastantes recursos. O sea, se reunieron esfuerzos para lograr esta matrícula cero. Sí, nosotros decimos, ese no puede ser la manera en que se vaya a financiar el siguiente periodo ni los otros 2 periodos, debe ser el gobierno nacional, ¿sí? Y más bien esos recursos de la alcaldía y la gobernación transformarlos en un fondo para proyectos de inversión en temas de tecnologías, en temas de transportes, en temas de alojamiento, de alimentación, ¿sí? Pero la matrícula cero tiene que ser financiada por el gobierno nacional. Entonces, o sea que, digamos que si se continúa con este componente de equidad y que avance, ya no tendrían que existir entonces ni las becas, ni los descuentos económicos, ni nada de ese tipo. Nada, ese tipo de cosas, por eso nosotros lo proyectamos así, que hubiera un desmonte gradual. No podíamos desmontarlo de una porque sabemos que este tema aún no se ha convertido en política pública. Entonces, por eso yo le decía, se mantuvo lo bueno, lo positivo, pero debe haber un desmonte gradual y que esos recursos que antes se invertían en aspectos como la matrícula, que la matrícula viene siendo igual a acceso. Ahora, a la educación. Acceso, pero entonces ahora tenemos que pensarnos la permanencia, la retención y la graduación. Entonces esos recursos deben ahora ir a unas bolsas para que se financien esos proyectos que tienen que ver con cuáles, con cuestiones socioeconómicas, porque una cosa es ingresar a la universidad, pero falta temas como alimentación, alojamiento, pero esto no lo veamos, digamos, desde la perspectiva de crear casas o crear, digamos, edificios para albergarlos. No. Hoy el Departamento Nacional de Planeación, digamos, tiene una guía de cómo hacer este tipo de transferencias, pero es para estudiantes, digamos, que tengan una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Digamos que aquí los recursos públicos siempre tienen que focalizarse primero en los más vulnerables y de ahí, digamos, se crece, ¿no? Entonces, por eso, dentro de este mismo régimen de matrículas, nosotros creamos algo que se llamó la condición de estudiante en condición de vulnerabilidad, sí. Y es pensar que la universidad tiene municipios que han sido afectados por el conflicto armado o que independientemente si no hubo una afectación directa por el conflicto armado, esa misma dinámica de violencia, impacto. Claro, creó unas brechas, ¿sí? Entonces nosotros estamos con estas modificaciones que estamos intuyendo y es que cada vez la universidad está ingresando estudiantes de menores recursos y ese era un objetivo, ¿sí? Cada vez, con algo que ya voy a mencionar más adelante, la universidad está disminuyendo las brechas de acceso frente a estudiantes que pertenecen a comunidades especiales y esas comunidades especiales no son definidas por nosotros, están definidas incluso por la ley que ya lo podemos ver más adelante, pero eso lo menciono ¿para qué? Para decir que el reto de la universidad va a ser ahora no el acceso, ¿sí? En el mediano plazo es la permanencia, la retención y la graduación. Bueno, ya hemos hablado como un poco más de la contextualización y pues quisiera que entráramos como a responder esas preguntas frecuentes que tenemos en las redes sociales con respecto al tema de todo lo que es el pago de la matrícula. Pero antes de entrar a esas preguntas, cuando salió la noticia de que se actualizaría el régimen de matrículas, los estudiantes, ¿cómo tomaron esta noticia?
¿Fue algo positivo o fue algo negativo para la comunidad académica o cómo ellos lo percibieron? Bueno, creo que más que todo, esa pregunta yo la veo es frente siempre a los cambios, ¿no? Siempre cuando hay un cambio, cuando algo se modifica, van a haber pues aspectos que indiscutiblemente generan un poco de tensión, un poco porque sí el régimen de matrículas tocó un tema muy sensible en la universidad, que es el tema de las becas académicas. Pero yo también veo que en parte es por eso, un poco más nuestra resistencia al cambio y que pues en el tema de las becas académicas sucedían dos cosas. Uno, la primera es que habían programas en los que las becas académicas se concentraban, pero habían otros programas por los mismos requisitos que planteaba en el que casi nadie, digamos, podía acceder a esa beca. Y lo segundo, que era lo que más a nosotros nos interesaba, y era lo que sucedía frente a la beca académica y la evaluación docente. ¿Sí? La beca académica antes era todos los que tuvieran por encima de 4.0 se tenían acceso a la beca, y eso creaban unas dinámicas, sobre todo en mi facultad de Ciencias Económicas, frente a la evaluación docente. Y cuando uno hablaba en otras facultades con compañeros, veíamos esa dificultad, y es que por la dinámica que se genera frente a querer becarse, porque las matrículas eran muy costosas, pues estaba también la puntuación de la evaluación docente, y eso yo creo que no es un secreto incluso para los profesores. Entonces eso nosotros nos interesaba regularlo, pero decíamos no podemos eliminar el tema de las becas. Entonces quisimos solucionar esos dos aspectos y se crearon hoy, que son 3 becas por programa independientemente del promedio, porque sin, digamos, tener generalidades, pero pasa que en algunos programas como las ingenierías de sistemas, electrónica, incluso veterinaria, un poco biología, pues esos promedios por encima de 4, digamos que ¿Eran no… muy difíciles? Sí, algo así, mientras que en otras carreras, sin nombrar cuáles, pues digamos estos promedios pues eran un poco como más fáciles, si lo queremos ver de esa manera. Pero entonces el debate no puede ser ese, ¿sí? A eso es lo que nosotros vamos, ¿no? La cuestión aquí es que el interés de la beca es ¿por qué? Porque las matrículas son costosas, ¿sí? Porque claro. no tiene ningún otro, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Venga, démosle otra condición a la beca, y hoy, por ejemplo, en el reglamento estudiantil se está creando un capítulo que tiene que ver con cómo este rendimiento académico tiene otras utilidades que no tienen que ver con la matrícula, porque si la matrícula de aquí a 2 años va a ser 0, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo para lograr la beca? Exactamente, entonces ya se está pensando en eso en el reglamento estudiantil, pero ese creo que fue el tema que más generó de pronto inconveniente, fue el que más, y nosotros éramos conscientes de eso, pero en eso también hay que, por decirlo así, tomar decisiones, porque era eso o que el régimen siguiera así. También teníamos un problema, es el problema más grave que yo veo, y es la restricción presupuestal, ¿sí? Yo traje una presentación, y aquí pues de pronto no, esta está bien, la quería mostrar, después en otro lo muestro, pero por ejemplo, mira, antes de la reforma, nosotros, los estudiantes, más o menos, más de 4.000 estudiantes de la universidad pagaban más de 1 millón de pesos antes de la reforma, ¿sí? Sí. Más de 4.000 estudiantes. Con la reforma hoy 5.000 estudiantes pagan menos de 1 millón de pesos. Incluso aquí en la gráfica que yo muestro, que son datos de planeación, hoy casi la mitad de los estudiantes, el 50% de los estudiantes paga menos de 350.000 pesos, ¿sí? Y eso es porque se hizo esa redistribución. Entonces, indudablemente, la beca sí afectó a unos estudiantes y eso no se puede negar. ¿Y era un porcentaje mínimo a lo que ahora benefician? Claro, esa era también digamos, nuestro contraargumento. Nosotros estábamos pasando de, por ejemplo, de que en promedio, antes de la reforma, un estudiante pagaba 1.100.000. Después de la reforma, en promedio, todos los estudiantes no pagaban 550.000 pesos. Entonces, eso fue lo que, digamos, nos motivó Una de a las sacar el tema motivaciones, adelante. sí. Claro. Bueno, ya vamos a responder estas preguntas que se han generado en las redes sociales, y que pues este es el objetivo, el espacio que tenemos de Unillano Responde, es poder responder o resolver esas inquietudes que se generan a través de las redes sociales. Y una de esas preguntas es: ¿cuánto vale
ahora la matrícula en la universidad? ¿Cuánto cuesta ingresar a la universidad? Pues como te digo, digamos, a nivel normal, hay dos respuestas, ¿no? Sí. Te voy a dar primero la respuesta real. La respuesta real es que un estudiante de estrato 1, 2, 3 no va a pagar matrícula el próximo semestre. De hecho, no, el tema de rutas, y esto también se va, digamos, a hablar en su momento, pero incluso lo más seguro es que para el próximo semestre el tema de rutas no vuelva a aparecer en el recibo de los estudiantes. Pero esos serían ¿sí? pagos complementarios, ¿no? Sí, sí, claro, no, quería… La sí, liquidación de matrícula como tal. La liquidación de matrícula en lo normativo, te diría que hoy un estudiante de estrato 1 y 2 paga 665.000 pesos. Más o menos, que es lo que equivale a los 0.7 salarios mínimos. Que es lo que equivale a los 0.7 salarios mínimos. Pero ahí no se tienen en cuenta los descuentos socioeconómicos que se le hacen a esos estudiantes, ¿no? Sí, dependiendo de las condiciones que se presente. Claro. Lo mínimo sería eso, pero si hay algunas condiciones que presente, habría más descuento. Claro que sí. Ese es, digamos, lo que uno podría decir, sin conocer al estudiante, esa sería su matrícula. Ok, bueno, aquí en este acuerdo superior en donde está el régimen de matrículas, miramos una fórmula. Eso es como algo un poco complejo de entenderla, cómo funciona esta fórmula para poder pues definir esa liquidación de los derechos de matrícula. Sí, la fórmula creo que es I por 3. Sí, por 3 sobre 100. Sobre 100, ¿sí? Eso para los de pregrado, ¿no? Porque para los técnicos y tecnológicos es sobre 150. Pues esa fórmula tiene que ver con el ingreso del estudiante, entonces por eso decía, al inicio cuando la persona se inscribe en la universidad tiene que pasar, digamos, como de quién depende, como, digamos, cuál es su situación socioeconómica, y eso en la práctica, ¿cómo se mide? Pues mi situación socioeconómica, sobre todo se mide, si yo no dependo de mí, pues dependo de mis padres, entonces la universidad necesita saber cuál es la situación socioeconómica de los padres y de esa manera genera, digamos, esa fórmula. Entonces, ese ahí viene siendo el ingreso que le certifica un contador a los padres, si la persona depende de los padres, o del estudiante, si él manifiesta que él depende, digamos, de él mismo. Entonces, ahí es el ingreso, se multiplica por 3 y se divide en 100. Y por eso digo, lo más seguro, un estudiante de estrato 1, 2 y 3, hoy su valor de matrícula sería más o menos entre 665.000, pero en lo normativo. En lo normativo. ¿Por qué en lo normativo? Recordemos lo que decía, no podemos hacer que la fórmula baje más porque tenemos latente el programa Generación E Componente Equidad. Entonces ahí hay unos recursos que va el gobierno nacional a financiar la matrícula. Entonces, si en lo normativo se bajan las matrículas, pues cuando se amplíe el programa Generación E Componente Equidad, pues la universidad sencillamente va a dejar de recibir esos recursos. ¿Y cuál es el problema? Que lamentablemente durante los últimos 20 años, el concepto, o sea, lo que le ingresa a la universidad por concepto de matrícula representa el 17% del presupuesto. Entonces, el 17% del presupuesto es muy significativo. Eso no le pasa a la Universidad Nacional, eso no le pasa a la Universidad Industrial de Santander. Lo que reciben por concepto de matrículas no es significativo frente al presupuesto total de esas universidades. Aquí sí. Entonces, por eso yo les decía, teníamos que reconciliar esa idea, es decir, tenemos un problema de matrículas y hay que bajarlos, pero en lo normativo había que mantener esa fórmula para que cuando se implemente el programa a la universidad le ingresen esos recursos, sino, digamos, todo este tiempo que mantuvo ese régimen de matrículas, pues, por decirlo así, no termina siendo un error para la universidad. Ok, bueno. Dentro de ese pago de matrícula también hay unos derechos complementarios que se liquidan allí. ¿Cuáles son esos derechos complementarios que se presentan en el recibo de matrícula? Esos derechos complementarios se liquidan de acuerdo a los derechos académicos, ¿sí? Entonces, son un porcentaje por ese valor que en este momento está en el 13%, en el 13%. Entonces, si la liquidación es 0.7, pues hay que 0.7 salario mínimos por el 13% y eso se suma. Eso corresponde a temas como biblioteca, temas que tienen que ver con comunicaciones, hay temas, digamos, asociados al carnet, sí, hay varios aspectos. Está consultas médicas o psicológicas, enfermería y primeros auxilios, consulta odontológica, la expedición del carnet,
el uso de los laboratorios, el uso de la biblioteca y la entrega del reglamento estudiantil. Esto constituiría ese 13% que se debe pagar sobre el derecho de matrícula, sobre los 0.7 Sí, salarios mínimos. correcto. Ok, bueno, otra de las preguntas que son bien importantes es ¿en qué casos se genera esa exoneración del pago del pago de la matrícula en los estudiantes? Sí. Bueno, recordemos que el régimen de matrículas no solo puso en la misma, digamos, en las mismas condiciones a todos los programas, porque los programas que pagaban 1.4 salarios mínimos bajaron a 0.7 y los que estaban en 0.8 pues bajaron también a 0.7. Entonces, eso primer elemento, ¿no? Frente a la exoneración se mantuvo los descuentos socioeconómicos, que ya no se debe hacer ese cargue de documentos que se hacía antes, Sí. es decir, donde el estudiante tenía que decir cuánto ganaba, incluso le hacían unas visitas. No, eso ya ahora es por Sisbén, los descuentos socioeconómicos son por Sisbén, y dependiendo el puntaje del Sisbén se le hacen unos descuentos por porcentaje. Entonces, de suerte de que si está en un puntaje, en un rango, le dará un descuento del 20%, del 10%, del 5%, pero esos descuentos también pueden, digamos, aumentar o disminuir de acuerdo a cómo se comporte lo que nosotros hemos venido identificando como la política de gratuidad de la universidad. ¿Qué otros aspectos generan exoneración? Las becas académicas, como lo que mencionaba, hoy son 3 por programa independientemente del semestre, del promedio, sino los 3 mejores promedios de cada semestre tienen derecho al 100% de la exoneración, que es la beca académica. Los descuentos por hermanos, es decir, si hay hermanos, entonces el 50%, y las representaciones estudiantiles, dependiendo qué tipo de representaciones, también hay una exoneración de un porcentaje, y aquellos estudiantes que participen en juegos ASCUN o en juegos nacionales, departamentales o locales, también hay unos descuentos que tienen que ver también con esa representación a nivel, si es local, departamental o nacional. Bueno, eso es un tema muy interesante, pues que involucra a los estudiantes significativamente y que pues hoy hemos querido compartir con ustedes esta información para que conozcan sobre esta nueva actualización, actualización al régimen de matrículas que se realizó desde el año pasado y que inició a funcionar este año, o desde qué momento se usó o se practicó el tema de la matrícula, del régimen de matrículas. Bueno, yo también en eso tengo que ser sincero, y es que el aspecto principal del régimen de matrículas, que tiene que ver con el cambio de los programas que antes pagaban 1.4 y ahora pagan 0.7, y los que pagaban 0.8 y bajaron a 0.7, digamos, en ese tema no se ha aplicado, porque recordemos que desde hace 2 semestres hay gratuidad en la matrícula o matrícula cero, ¿sí? Entonces, o sea que poco se ha podido utilizar el tema del régimen de matrículas. En el componente que le menciono, sí. Por eso yo siempre he hablado del régimen de matrículas, que es un régimen de matrículas en 3 fases. Nosotros, digamos, como estudiantes, veníamos estudiando la problemática de las matrículas en la universidad, incluso desde antes de ser representante. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado una solución integral, ¿sí? ¿Y cuál es la solución integral? Es que el problema frente al ejercicio de movilidad social que hace la universidad es en 3 sentidos: acceso, permanencia, retención y graduación, ¿sí? Entonces, el régimen de matrículas o ese tema que tú mencionas, o el que yo te menciono del valor de lo que aparece en el recibo, apenas es un componente de los 3 aspectos que fueron contemplados en este régimen de matrículas, ¿sí? Apenas es el tema de acceso. Entonces, lo que sí hemos podido implementar tiene que ver con la creación de un fondo cuenta, que es un fondo cuenta que hoy arranca con 270 millones de entrada, a que hacen referencia al 3% de lo que se recaude por matrícula. Entonces, nosotros en ese régimen que contemplamos, que independientemente de que el gobierno vaya a ser quien financie la matrícula, ¿sí? Por ese tema de gratuidad, esos recursos, un porcentaje, se destinen a otra cosa. Entonces, eso quedó en el régimen de matrículas, y eso ya se hizo, hace 2 semanas el Consejo Superior aprobó la creación de ese fondo cuenta, en donde arranca con ese 3%, pero arranca también con la posibilidad
de la implementación del Plan Padrino, con la posibilidad de que egresados, trabajadores, administrativos, profesores decidan donar, como lo hacen, digamos, en empresas o como lo hacen, o este tema de financiamiento, un porcentaje al año de su sueldo o digamos, en especie, los gremios, ¿sí? Lo pueden hacer a través de este fondo cuenta, que también permite al rector que reglamente en qué se va a invertir este fondo cuenta. Entonces nosotros dejamos 5 aspectos en los que se puede invertir en este fondo cuenta: alojamiento, alimentación, movilidad, o sea, es decir, transporte, equipos TIC y transferencias monetarias. Esto lo hicimos a través de el tercer elemento, que es el que en este momento estamos tratando de que se dé, y es la creación de la condición de estudiante en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿de dónde nos estamos guiando? Nos estamos guiando de las guías del DNP sobre cómo se hace focalización o cómo se, digamos, se hace mayor eficiente las políticas públicas. Y es que el problema de la educación superior pública es que debe ser el instrumento de movilidad, pero para los estratos más bajos. Pero imagínense con un régimen de matrículas en donde un estudiante de administración de empresas tenía que pagar 1,5 millones, pues, ¿qué acceso a los estratos más bajos? Pero esto ha venido cambiando, por eso lo digo, y ahora ese es el reto de la universidad, ¿sí? Este régimen de matrículas y el programa, ¿sí?, de gratuidad va a hacer que a la Universidad de Los Llanos cada vez ingresen estudiantes de menores recursos, y posiblemente, si la universidad no se prepara para eso, vamos a tener índices de deserción altos. Bueno, vamos a ir a nuestro bloque de preguntas de las personas que están conectadas en este momento a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Facebook. Vamos a ir entonces a esta sección, y en donde también, pues, el consejero de los estudiantes nos va a responder un poco sobre estos temas. Bueno, y tenemos aquí unas cuantas preguntas que se han generado en esta transmisión, y bueno, tenemos a Mayra Alejandra Córdoba Guatavita, y dice: ¿y las personas que presentan algún tipo de necesidad especial, discapacidad o inclusión, cómo debe presentarse para la matrícula? Bueno, que la pregunta me permite hablar de un tema, y es las condiciones de admisión especial que tiene la universidad, que tiene que ver también con lo mismo, con acceso, pero ese acceso tiene un acceso diferenciado, ¿no? Que es también lo que nosotros hemos tratado de hacer con otro tema que ojalá cuando se despida formalmente me puedan invitar, y es el tema de los derechos pecuniarios con enfoque diferencial, ojalá lo podamos hablar. Y en ese tema de acceso sucede esto. Claro que sí. Claro, hay que acceder a la universidad, pero porque todos no nacemos en las mismas condiciones, y aquí ya no estamos hablando solamente de cuestiones socioeconómicas, sino ya cuestiones incluso físicas, pues el Estado y sobre todo la universidad pública, pues debe tener un acceso diferenciado, ¿sí? Por lo que no estamos todos en las mismas, por decirlo así, condiciones. Y este acceso diferenciado lo tiene la universidad, lo tiene a través del Acuerdo Superior 001 del 2015, en donde se reconoce cuáles son esas comunidades de admisión especial. Entonces, son 9, voy a nombrar 5, pero son 9, comunidades víctimas, es decir, aspirantes víctimas del conflicto armado, aspirantes con algún tipo de discapacidad, aspirantes afrocolombianos, estudiantes indígenas, y este último que se vino incluyendo, y es estudiantes que provengan de los municipios que han sido catalogados como municipios PD, municipios que han catalogado como municipios PD, es decir, donde hay programas de desarrollo con enfoque territorial. Y claro, esa es otra categoría, municipios en donde hayan problemas de orden público o de difícil acceso. Hoy ellos, digamos, tienen un acceso diferenciado, es decir, se les respeta, por decirlo así, un cupo. Ahí hay unas dificultades con ese tema, pero por lo menos
ese es el primer ejercicio de admisión especial que tiene la universidad. Nosotros en estos momentos, con la profesora Elizabeth Casallas, estamos trabajando en cómo modificar ese acuerdo superior, conservando lo bueno, pero mejorando en temas como, por ejemplo, aquí voy a dar solo un ejemplo, y es que si se presentan 2 estudiantes en condición de discapacidad a un programa, solo le dan el cupo a uno, pero en otros programas el cupo se queda vacío. Ah, ya. Pero la norma no permite que, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque la norma está así y no lo permite. Nosotros estamos Uno por programa. uno por programa. Entonces uno dice, desde el 2015 tenemos ese acuerdo superior, ya lo podemos modificar, digamos ya tenemos 5 años de aprendizaje, entonces ya lo queremos modificar, y a este estudiante, no solo digamos el aspirante que tenga algún tipo de discapacidad, sino los que yo le mencioné, más los demás, que son 9, yo les invito a consultar este acuerdo superior, pues los admiten de manera especial, pero también hay unos cobros que se hacen diferenciados a ellos. Entonces, todos esos estudiantes hoy tienen el 50% de descuento en todos los cobros que le haga la universidad, y en el tema de matrícula, pues tú sabes que tienen también gratuidad en este aspecto. Para la pregunta puntual, pues tiene que presentar unos documentos que están, digamos, relacionados en ese acuerdo superior, en donde se certifique, digamos, esta condición. Me imagino que para eso hay entidades especializadas, pero si la persona tiene más dudas, yo le puedo contactar con la persona directamente encargada, pues valga la redundancia. ¿Qué área de sería tema. la encargada de ese proceso? Admisiones, pero en admisiones hay digamos, una persona especialmente que trabaja con ese tema de condición de admisión especial. Y de hecho también en la página web, ingresando a la sección de inscripciones, allí también presentan la forma en cómo debe realizar este proceso de inscripción, pues para cualquier tipo de condición que presente. Y una cosa que se me olvidaba ahí, y es que es gratis, ¿no? O sea, la inscripción para esta comunidad que yo les mencioné, las 9 que están, pues solo mencioné 5 o 6, pero son 9, la inscripción es totalmente gratis. Sí. Entonces, ahí ¿qué estamos haciendo? Acceso. Entonces, lo venimos diciendo hace rato, le estamos trabajando el acceso, creemos que ya hemos avanzado en el acceso, nos preocupa la permanencia, la retención y la graduación. Bueno, María Lili Huitrago Heredia dice, pero existen costos adicionales que incrementan el valor del semestre. ¿Podrías explicar los otros complementarios y el transporte? Bueno, de esto hablamos en la transmisión, pero pues no sé si quiera... Sí. Yo identifico 4 componentes que le salen a uno en el recibo, por decirlo así. El más alto, que es ¿El de transporte? El de derecho de matrícula, que es el que se liquida con el 0.7, el más grande, ¿no? Sí. Los complementarios, que es el 13% de ese valor, que fue en lo que hablamos, ¿no? Que tienen que ver con lo que tú mencionaste, el servicio médico, la odontología, el transporte. Recordar que es un cobro diferente para Barcelona y para San Antonio, pero que hoy y esto se puede decir públicamente, hoy en la gobernación, al Banco de Proyectos de la Gobernación ya fue radicado y ya fue priorizado que el transporte de la universidad ya sea completamente financiado por recursos del Sistema General de Regalías. Entonces ese valor, pues digamos, incluso en el corto plazo no se está cobrando, ¿no? Por lo que estamos en pandemia, pero ese tema, digamos, en el mediano plazo, creería que el otro año ya no volverá a aparecer en el recibo. Ya no sería un costo complementario para el pago de matrícula. Y lo otro es el seguro, pero el seguro tiene un costo, creo que hoy de 22.000 pesos, más o menos, y es el seguro, digamos, que es de obligatorio, no todos debemos tener un seguro aquí en la universidad. Ah, es obligatorio. Sí. Entonces, para María Lili, esos son los costos complementarios y pues por esta razón es que se incrementaría el pago de la matrícula. Alejo Reyes dice, ¿la exoneración de matrícula por promedio académico es por semestre o por código que se da? Sí. Esa fue otra dificultad que digamos quedó en el régimen de matrículas, y fue que no se contempló esa diferencia a la que hace mención Alejo Reyes. Y como no se mencionó, pues entonces la interpretación que le ha venido dando la universidad es que es por programa, es decir, independientemente si existe un programa nocturno y un programa diurno,
la universidad dice semestre 1 de administración es semestre 1, entonces todos entran a competir por esas 3 becas. Tanto de la noche como el... Sí, ese es un problema que ya se viene corrigiendo en el reglamento estudiantil. Digamos, la mayoría de los estudiantes saben que desde el año pasado hemos venido discutiendo la modificación del reglamento estudiantil, y uno de las tantas cosas que hay en el reglamento estudiantil es ese aspecto que ya se tuvo en cuenta, ya se corrigió, y lo más seguro es que en el mes de julio, perdón, en la sesión ordinaria del superior se empiece a abordar ya formalmente este reglamento estudiantil, puesto que ya muchos de los aspectos que nosotros hemos venido hablando de mejora, aspectos que sabemos que van a ser positivos para los estudiantes, pues ya se han venido reconciliando con la vicerrectoría académica, quien es, digamos, la que ha liderado el proceso de reforma. De hecho, el reglamento estudiantil, la reforma al reglamento estudiantil, es una meta del plan de acción del rector. O sea, tiene que cumplirse este año. Tiene que cumplirlo este año. Ok, bueno, Alejo Reyes también pregunta, o dice, se te olvida mencionar la tercera fase. Creo que la primera es la del 0.7 salario mínimo, la segunda es la del fondo común, y la tercera fase, ¿cuál es? Sí, la tercera fase tiene que ver con la creación formal de la condición de estudiante en condición de vulnerabilidad. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos, o qué es lo que estamos planteando? ¿Sí? Esa es, digamos, de la tercera fase, este es el primer componente, son 2 componentes. Entonces en ese primer componente, nosotros lo que decimos es, no nos va, o sea, los recursos son limitados, ese siempre va a ser digamos, un axioma que debemos tener siempre en cuenta, los recursos son limitados, y los recursos públicos deberían destinarse a, digamos, a solventar a las personas de menores recursos, ¿sí? Digamos que para las personas de más recursos, pues para eso está el mercado que de alguna manera regula los aspectos de nuestra vida, pero nosotros, y hay muchísima evidencia en economía que concluye que en condiciones de vulnerabilidad pues el mercado no funciona, no es un buen asignador de recursos. Entonces ahí es donde nosotros decimos en esas condiciones es donde tiene que entrar la universidad y ayudar a que no se den esas deserciones. Entonces nosotros ponemos un caso, o yo siempre pongo este caso muy, muy básico de entenderlo, y es una mujer en, digamos, tercer semestre que quede embarazada, digamos que la probabilidad de deserción depende indudablemente de su condición socioeconómica, ¿sí? Sí, si su condición socioeconómica no es favorable, o sea, es vulnerable, pues lo más seguro es que haya deserción. Pero si su condición económica es fuerte, es decir, tiene una familia que la respalde, o digamos el tema, estoy hablando de embarazo no deseado, ¿no? Entonces, me faltó aclarar eso, no estoy hablando de embarazo no deseado. Sí. Entonces, si es una persona no vulnerable, pues lo más seguro es que vuelva a la universidad. Entonces, ¿en dónde tiene que intervenir la universidad? Pues en el caso de la vulnerabilidad, pero ese es un solo ejemplo de lo que nosotros estamos tratando de hacer frente a la reglamentación de la condición de vulnerabilidad. Eso ya se discutió en el Consejo Académico, no se ha dado primer debate, eso solo se presentó a manera de socialización, nos hicieron unos aportes y estamos trabajando en ese primer elemento, que es la condición de vulnerabilidad. Y el segundo elemento es cómo hacemos para que implementar digamos, un tipo de financiamiento para alimentar más el fondo. Hoy el fondo arranca con el 3% de los recursos de la matrícula, pero no es suficiente. Entonces hemos visto que en otras universidades implementan temas como el plan padrino, que es, digamos, empezar a reglamentar. Por ejemplo, yo creo que es un grupo de egresados que esté muy bien posicionado económicamente, podría hacer unas transferencias, obviamente sabiendo en qué aspectos se puede, digamos, financiar. Entonces, otras universidades que han hecho, por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene un recurso especial para invertir en estudiantes del Pacífico. Entonces, ¿qué hacen? Traen estudiantes del Pacífico y les dan toda la carrera con sostenimiento, ¿sí? Entonces nosotros decimos, oiga, ¿por qué no hacemos eso no sé, en Vista Hermosa? Porque, para zonas específicas. Claro, zonas específicas, y podemos utilizar el tema de los PEDET, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hoy los municipios PEDET tienen en común, ¿qué? 3 cosas sobre todo: debilidad institucional, índices de pobreza alto, presencia de cultivos de uso ilícito, ¿no? Y economías ilegales, perdón, 4. Entonces, esos 4 aspectos ya nos dicen que ese municipio es muy vulnerable.
Entonces decimos, si seguimos alimentando ese fondo, podríamos hacer cosas como lo hace digamos, la Universidad de los Andes, pero es solo un ejemplo de varias cosas que ya hemos identificado que se pueden hacer. Okay. O los gremios, ¿no? Decirle a los gremios, venga, o porque los gremios no donan en especie para financiar el comedor. Hay muchas cosas, ¿sí? Que ya hemos nosotros hablado y que están ahí. Un tema de articulación. Sí, pero se necesita que se formalice estas cosas. Entonces, estas ideas yo creo que no son muy nuevas, pero ha faltado es que se formalice a través de ¿qué? De acuerdos superiores, de acuerdos académicos, de normas, y en eso ya hemos avanzado bastante. Ok, bueno, tenemos una última pregunta que es de Andrés Pirlo, pues ya es un tema muy particular, dice, quiero estudiar este segundo semestre en la Unillanos, ¿cómo hago? ¿Cómo me comunico? Bueno, queremos contarle que hasta el 28 de julio están abiertas las inscripciones para este segundo semestre en la universidad. Puede ingresar a la página www.unillanos.edu.co y allí puede encontrar el acceso para realizar su proceso de inscripción, que es totalmente virtual. El pago de la matrícula es de la inscripción es de 100.000 pesos. Entonces, de esta manera puede hacer como este proceso de inscripción a través de la página. Bueno, y agradecemos a las personas que han compartido sus preguntas y sus inquietudes. Vamos llegando entonces al final de este programa de Unillanos Responde, y pues queremos agradecer y quiero agradecer pues la participación de Fernando Saavedra. Él es el estudiante representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, que pues hoy ha compartido un poco de esta información que es bien importante. Pues muchas gracias a ustedes, el equipo de comunicaciones. No sé si puedo decir algo para de despedida o algo así. ¿Qué quiere decir? Sí. No, que a mí me parece importante que ojalá, si pronto están viendo mis compañeros o incluso directivos de la universidad, que tengamos en cuenta lo que les mencionaba como conclusión, ¿no? Que hoy la universidad se está volviendo más popular, hoy la universidad están ingresando cada vez estudiantes de menores ingresos, producto de que se han venido derrotando, se han venido quitando algunas barreras de acceso, algunas barreras de acceso. Las inscripciones, eso era una barrera de acceso, eso se quitó, lo de la matrícula era una barrera de acceso. Y hoy va a tener el reto de la permanencia, de la retención y de la graduación, por un lado, y por otro lado, que cada vez también están ingresando más estudiantes por esas condiciones de admisión especial. Entonces, la universidad va a tener que invertir en recursos tecnológicos que le permitan, digamos, acceder a la educación a personas que tengan alguna, digamos, discapacidad, que es el término legal, pero también están ingresando más víctimas del conflicto armado, cada vez están ingresando más estudiantes, digamos, indígenas, ¿sí? Entonces, son dos temas, ¿no? El de retención, graduación en general, pero no olvidar el tema de inclusión, ¿sí? Que la universidad, y eso se hace con recursos. Aquí estamos haciendo la parte normativa, de hecho la política de inclusión está avanzando, estamos trabajando en la política de inclusión, pero indudablemente la universidad va a tener que invertir recursos en tecnología, en infraestructura básica, ni siquiera estamos hablando aquí, digamos, de elementos muy grandes, más allá de lo básico, necesita hoy una infraestructura básica para esos aspectos, y los escenarios están, o sea, el tema, hay un desafío, pero los escenarios están, y los escenarios son dos, yo identifico dos. El sistema general de regalías, que le va a dar a la Universidad de Los Llanos entre 30.000 y 50.000 millones de pesos cada 2 años. El edificio de San Antonio costó 11.000 millones. ¿Cuántos edificios de esos se pueden hacer con 30.000 y 50.000 millones de pesos cada 2 años? Yo creo que muchos, ¿no? También está la nueva ley de estampilla. Antes eran 100.000 millones, se aumentó a 200.000 millones. Sí. Entonces, eso requiere de que la universidad haga un ejercicio de planificación y que, sobre todo, inviertan los recursos bien, que no de pronto se pierdan por el camino. Fernando, qué bueno sería que invitar a los estudiantes a que participen de estos espacios, pues que abre la universidad de información, también en cuanto al tema de rendición de cuentas, el tema de la construcción del PDI, en donde también se han abierto diferentes espacios de participación para la construcción de este documento que es bien importante. Qué bueno sería que invitar a los estudiantes a que se involucraran más en estos procesos. Sí, muchas gracias, porque sí es un elemento también que está real, ¿no? Aquí también lo que hay que decir es, muchas veces se habla, pero faltan los escenarios reales, y un escenario real es el plan de desarrollo institucional, ¿sí? Es decir, nos estamos planificando en la universidad y coincide con una realidad presupuestal muy positiva para Unillanos. Entonces, no es como antes, que de pronto uno podía planificar muchas cosas, pero si no aterrizaba esos recursos. Pero hoy
Estamos en un proceso de formulación de PDI, que ya estamos creo que en la tercera fase, si no estoy mal, y están los recursos. Entonces aquí sería muy interesante, y es algo que también le hemos dicho a planeación, y es que ojalá un capítulo esté dedicado al tema de infraestructura, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la infraestructura del futuro para la universidad? Entonces los espacios van a estar en la otra fase, que es ya mirar qué se hizo en el plan de desarrollo, es decir, perdón, qué se formuló, porque las anteriores fases tenían que ver la primera con diagnóstico, después con discusiones, y en estos momentos planeación está creando las metas, ¿sí? Entonces, esas metas van a ser divulgadas y ahí nuevamente vamos a ser convocados la comunidad universitaria para decir, bueno, esas son las metas, no son las metas, esos son los objetivos, no son los objetivos. Entonces, ahí estaremos haciendo la invitación y ojalá también en comunicaciones puedan ejercer una labor muy importante en eso, ¿no? En comunicar qué se está haciendo. Bueno, Fernanda, agradecemos entonces su participación y pues vamos concluyendo nuestro programa de Unillanos Responde. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a Unillanos Responde, a las personas que han participado, han dejado también sus preguntas, sus inquietudes. Los invitamos para que sigan participando en estos espacios de diálogo, de información, bien importantes para la construcción de la universidad. Para más información institucional, noticias, eventos que suceden en la universidad, pueden ingresar a la página www.unillanos.edu.co y también pues no olvidar seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Unillanos Oficial, en Instagram y en Twitter Unillanos_ y a través de YouTube Unillanos Televisión. Nos vemos en un próximo programa de Unillanos Responde, nos vemos dentro de 15 días. Inscripciones, cómo solicitar el carnet estudiantil, cómo realizar el proceso de graduación y cómo tramitar un certificado estudiantil, estos y muchos temas más en Unillanos Responde. Espéralo.